A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Telesucesos y sus distintas frecuencias, canal 29, 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, canal 6 en Cable Unión, en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en lo que es www.telesucesos.net, es nuestra web en tiempo real. Y además este programa, luego de su emisión al aire, lo subimos a YouTube como Telesucesos HD. Tenemos el día de hoy la presencia de Rina Artieda. Siempre es un gusto tenerle a ella aquí porque nos viene a hablar del tema relacionado con la cultura, con las leyendas, con las tradiciones. Hace un ratito hablábamos de la pérdida de identidad que se tiene porque a veces no existen elementos que nos permitan reconocernos con lo que son nuestras raíces. Ella es escritora, es gestora cultural, pero vamos a hablar primero porque se viene un evento ya este día sábado, es decir, este fin de semana que se llama Como Alma que Lleva el Diablo, ¿no? Y es organizado por la Cofradía de los Duendes. ¿Es así, no? Así es. Recordémosle a la gente lo que es la Cofradía de los Duendes, además. Bueno, la Cofradía de los Duendes es una hermandad, el término lo dice, cofrates. Nos une un postulado en común que es esa búsqueda, esa ansia de conocer más, con la finalidad de alentar este amor hacia lo nuestro, hacia nuestro terruño. Como dice el dicho, no se puede amar aquello que no se conoce, entonces alentamos ese conocimiento para tener mayor argumento de cercanía a lo nuestro. Y cuando hablan de los duendes, además, significa que es como que tomaron un término que tiene que ver con lo histórico, con las leyendas, claro, con el imaginario popular. Tenemos dos connotaciones en realidad. Toda cofradía que se precie tiene a alguien a quien a alentar devoción en el caso de las cofradías religiosas, pero no hay solamente religiosas, sabemos cofradías laicas, y tenemos sí un personaje al que admiramos mucho, que es muy representativo, y es Eugenio de Santa Cruz y Espejo, porque somos plenamente conscientes del significado y trascendencia que tuvo su intervención en nuestra historia, y capaz que si él no hubiese existido no tendríamos esta libertad que tenemos, ¿no? Entonces él es el máximo exponente de las libertades y por eso lo tenemos como patrono de la cofradía. Además es el espejo en el cual deberíamos es el espejo en el cual debería toda la clase política del país tratar de reflejarse por lo menos. Así es. Como Alma que Lleva el Diablo, inquietantes relatos quiteños, ustedes hacen bastante el tema de rutas patrimoniales, de rutas históricas, ¿no? ¿Qué tiene de diferente, qué tiene de especial que se llama Como Alma que Lleva el Diablo, que se va a realizar este sábado 1 de febrero? Bueno, nos vamos a una expresión absolutamente popular, generalmente más lo utilizaban los mayores, pero se sigue utilizando. ¿Cómo estás? Estoy como alma que lleva el diablo, estoy estresado, estoy preocupado, estoy que quiero salir corriendo, hay una cosa que no me gusta, que me molesta, que quiero me inquieta, volar. En los relatos de Quito generalmente conocemos las leyendas, la de Cantuña, la del Padre Almeida, la del Gallo de la Catedral, pero Quito está plagada de relatos, no solamente de leyendas, sino de hechos que fueron reales, que sucedieron efectivamente y que de pronto por ahí están mimetizados, están escondidos en estas narraciones legendarias, pero que sin embargo se dieron, que fueron hechos de nuestra historia y que a través de la narrativa literaria han perdido esa calidad de urgente o de gravedad que en un momento tuvieron, ¿sí? Y estamos hablando de pasiones, de traiciones, de milagros, de perdones de las culpas, de todas aquellas circunstancias emocionales de vida que pusieron en jaque a una persona que estaba como alma que lleva el diablo frente a una circunstancia adversa. Entonces tenemos mucho de esas relatorías, de esos hechos que se dieron, y eso hemos venido recogiendo en el transcurso de nuestras investigaciones y es lo que les vamos a comentar. Es decir, vamos a un poco chismear sobre la vida de los quiteños y sus bemoles. A las 16 horas del sábado 1 de febrero se van a encontrar, o el punto de partida va a ser la Plaza de Santo Domingo, junto a la cruz. La Plaza de Santo Domingo, sí, que esa cruz tiene, por ejemplo, unas memorias muy importantes, muy interesantes.
acabamos de pasar de rememorar el hecho del arrastre de Alfaro y de sus generales, y el imaginario social lo ve como laico absolutamente, ¿sí? Absolutamente ajeno al tema de la religiosidad, de la espiritualidad, porque así lo ha vendido la historia, pero vemos que no va por ahí. Esa cruz precisamente, la que tenemos ahí en Santo Domingo, es una evidencia de esa espiritualidad que tuvo Eloy Alfaro. No se conoce, no se sabe, pero esta cruz tiene dos, levantada en el siglo XVII, a inicios del siglo XVII, tiene dos connotaciones. Dos grabados en ya. Piedra. El uno que nos dice el año en el que fue levantada por la cofradía de los nazarenos, y en el otro lado está precisamente esta frase tan célebre: salve cruz liber esto, gloria consecutum, se me va un poco. Pero de acuerdo con los datos históricos, Francisco Andrade Marín señala que esta placa, precisamente la que señala la frase de las banderas por las que se condenó a Eugenio Espejo, fue mandada a poner por Eloy Alfaro. Entonces, vamos viendo que los objetos nos hablan de estas cosas. Un símbolo que tiene una connotación religiosa, más allá de que Eloy Alfaro siempre estuvo como que relacionado con lo laico, o claro, había el contrapeso del tema, digamos, conservador, y García Moreno era como exactamente, eso. Sí. Pero claro, tenía que poner en algo que cause impacto, y en este caso el tema religioso, una cruz, un símbolo. El tema espiritual, pienso espiritual. yo. Entonces, esa cruz, por ejemplo, es un testimonio fehaciente de estos pensamientos políticos, porque poner esa frase tan emblemática para nuestra libertad, tan sediciosa, como le dirían en su momento, nos dice, nos permite pensar en mucho de ese vínculo de Eloy Alfaro con el tema espiritual, en un símbolo tan emblemático como una cruz. Claro, y nosotros ya nos hemos ido adentrando además un poco en este recorrido del día sábado con el punto de partida, y claro, ya nos vamos endulzando. Imagínense ustedes, amigos, que puedan ir y disfrutar, y no solo ya ver ahí la placa colocada en la cruz en el punto de partida, sino luego el recorrido que van a hacer. Hacen un recorrido, ¿no? Una ruta patrimonial, mientras van contando todo esto de las fascinantes historias, las curiosidades, las picardías, las pasiones, los desamores, etcétera, tantas cosas que había. Atrás de las leyendas generalmente nos centramos en el hecho miedoso, ¿no? En el hecho fantástico de una leyenda. ¿Qué va a pasar acá? Y es medio terrorífico, como el ¿no? del cucurucho del cucurucho de San Agustín. Más nos centramos en la figura del cucurucho y en lo temerosa o medrosa que puede resultarnos a la vista. Pero olvidamos que atrás de eso hay un crimen. Hay un crimen pasional que en un momento fue juzgado en Quito, pero lo dejamos de lado. O sea, no estamos acostumbrados a ver ese rojinegro que también es parte de nuestras memorias. Entonces, eso es lo que vamos a poner en valor, por supuesto, mientras recorremos desde Santo Domingo. Vamos a ir por Santo Domingo, la calle Flores, vamos a llegar a San Agustín, vamos a subir por San Agustín hasta la Plaza de la Independencia, que también tiene unas memorias bastante interesantes. Luego tomamos la calle García Moreno hasta Santa Bárbara, todo el trayecto identificando espacios, identificando símbolos, contando estos relatos, poniendo en valor esas memorias de los quiteños y quiteñas de antes, hasta que la concluyamos. Vamos a concluir con las historias de Sebastián de Benalcázar, que tiene bastante que decir, además de erróneamente ser calificado como fundador de Quito, porque en realidad fue Diego de Almagro, pero fue un personaje que dejó memoria también en Quito, no ambivalente, pero estos escenarios de su vida que no han sido contados los vamos a poner en valor, y luego de eso nos vamos a un chocolatito quiteño, como las tardes de antaño lo ameritaban. Además, ¿no? Bajativo chocolate quiteño. El recorrido hasta las 6 de la tarde, 6:30 seguramente. Y si la tertulia sigue no hay como poner una hora de término. Nos vamos. No solemos, solemos poner un tiempo prudencial,
pero dependemos también, más bien respetamos el interés que las personas que salen con nosotros tienen por seguir comentando, por seguir contándonos sus propias historias. Existe una retroalimentación. Exactamente, ¿no? A veces dice, aquí vivieron mis abuelos o aquí vivieron mis papás y hoy he escuchado de esto lo mismo o escuché algo diferente, porque además la historia, conforme pasa el tiempo, termina siendo en algún momento mal contada, ¿no? Claro, ¿no? Siempre van a haber distintas visiones de la historia. Ajá. O sea, lo que decimos los ecuatorianos sobre Atahualpa no es lo mismo que dicen los peruanos, ¿sí? Porque tenemos distintas visiones políticas, intereses de por medio, y eso se patenta en los relatos históricos. Por eso preferimos la memoria social, porque nos da una alternativa de conocimiento. Es decir, tu 6 es mi 9, ya tú lo ves así, pero claro, por acá también hay otros argumentos que pueden dar un giro a la interpretación de los hechos. Así es. Este recorrido tiene un costo de $15. Así es. Que incluye la relatoría especializada, por supuesto, de ustedes, la Cofradía de los Duendes, experiencia chocolatera, que ya dijimos como adjetivo, el típico chocolate quiteño, y un sorteo. Y un sorteo, sí, porque es interesante que ofrecer la posibilidad de maximizar esa inversión, porque es una inversión, los $15 son una inversión, porque entregamos algo que es incalculable. Algo que es muy generoso, porque mientras más se reparte, más crece. Y eso es el conocimiento. Pero si además de eso nos llevamos algo más, que es la posibilidad de llevarse un libro sobre Quito, pues en buena hora nos funciona bien, a la gente le gusta y nosotros nos sentimos más satisfechos sabiendo que ese recurso que se está invirtiendo va a crecer. Hay cupos limitados. Sí, generalmente por manejo de grupo, ¿no? Ajá. Nos podemos manejar hasta unas 25 o 30 personas, ¿sí? Y para tranquilidad de quienes nos están escuchando y para que se decidan definitivamente por esta opción de un sábado en la tarde, tenemos el resguardo de la Policía Nacional de Turismo. Eso nos permite caminar con mayor tranquilidad en el centro, a pesar de que nunca hemos tenido ningún traspiés, ninguna circunstancia adversa en los 9 años que llevamos en territorio, pero siempre es bueno asegurar también esa tranquilidad de poder andar en paz. Y de la experiencia que tienen ustedes en estos recorridos, en este caso el que se va a hacer como Alma que lleva el diablo, pero en otros, ¿cómo se da prácticamente la experiencia? ¿Son más los ecuatorianos que acuden o también hay un grupo de extranjeros que están ahí pendientes? Ecuatorianos. Son más ecuatorianos. Hemos tenido experiencias muy gratas de personas que vienen de otras provincias, así han venido de Cañar, han venido de Cotopaxi, de Imbabura, de Tungurahua, ¿sí? De Guayaquil también han venido. Quizás quienes de más lejos aprovechando la oportunidad de estar en Quito para hacer esto. Y nos hemos ido, es una experiencia muy, muy enriquecedora porque todos crecemos. Todos nos vamos con más de lo que llegamos. Sí, lo que siempre garantizamos es que se van a ir diferentes a lo que llegan. Y lo cumplimos. Así es. Sí. Para reservas el 099 88 32 239. Sí. ¿No? 099 88 32239 para quienes tengan a bien acoger esta propuesta. Estamos en ese número 099-88-32239. Nos encuentran también en Facebook, es donde tenemos nuestra página. Quito es una ciudad mágica y es una ciudad centenaria, además ya van a ser 500 años prácticamente de lo que corresponde a la fundación, pero existen vestigios, claro, existen vestigios de muchos más años. Y se mantiene, al menos en el centro, una gran parte de lo que fue ese crecimiento histórico, de pronto de lo hispánico, porque lo anterior incluso se dice que está debajo de lo que es la ciudad actual. Pero el tener esos escenarios que son donde se dieron estas leyendas, estas historias, estos desamores y amores, ¿no? Digamos, permite que la gente entienda de una manera más didáctica, sea más digerible, sea más fácil de entender de pronto. Por supuesto, hay una circunstancia que hasta ahora no identificamos a que se debe quizás la escolaridad y la forma en la que la malla curricular tuvo de enseñarnos historia en la escuela.
Sí, yo lo recuerdo y quizás los amigos que nos están sintonizando recordarán, nos enseñaban los límites de la Real Audiencia de Quito y teníamos que aprenderlos de memoria, o sea, al norte, Buenaventura, Pasto, y etcétera, etcétera. Ajá. Y recitado, y llegábamos hacia el sur hasta Cajamarca y le subíamos por Chachapoyas. Pero, ¿qué sentido tenía eso? O sea, ¿hasta dónde comprendíamos qué significaba eso? Y ese creo que es el hierro de la historia, porque hay una formalidad en el discurso que lo vuelve etéreo, lo vuelve lejano. Pero el momento en que nosotros estamos, tenemos acá imágenes, el momento en que estamos ahí y nos percatamos que aquello donde estamos pisando, lo que estamos viendo, lo que estamos recorriendo, fue hecho por aquellos quienes nos antecedieron y nos cedieron este espacio en esta ciudad, que esos objetos, que la Basílica del Voto Nacional fue hecha por quiteños, fue hecha por ecuatorianos y que tiene capillas para todas las provincias del Ecuador. ¿Por qué? Porque es el templo en donde se concentra la espiritualidad nacional. Recordemos que fue dentro de la historia religiosa, el Ecuador fue consagrado al corazón de Jesús. Entonces este templo, por ejemplo, tiene esa particularidad, acoge, y si nos vamos adentro vamos a encontrar todas esas capillas, y con los santos y las vírgenes correspondientes a la devoción de cada una de las provincias. Claro. ¿Sí? Entonces, cobran otro tipo de interés, ya deja de ser el espacio frívolo quizás. Si yo no soy religioso, no profeso la religión católica, de pronto no entro, porque hay esa limitante de pensar que eso solamente tiene ese tipo de interpretación. Claro, o entro, pero así no tengo el tema de religión católica, o entro, pero de pronto por lo monumental me interesa de pronto el tema arquitectura, ¿no? Claro. Pero sí nos olvidamos que hay un factor humano de mucha importancia en estos espacios, y fue quienes lo construyeron. Cuando estamos, por ejemplo, en uno de los templos y vemos un retablo, preguntamos, bueno, ¿qué es lo que ven ustedes aquí? Y nos dicen, claro, hay un tallado, hay un barroco, es el pan de oro, el santo, son técnicas de la escuela quiteña, sí, pero ¿quién las hizo? Hay todo un proceso social detrás de este objeto, de esta manifestación como objeto de lo que estamos viendo. Para poder poner ese retablo hubo la necesidad de que haya leñadores que vayan hasta los bosques aledaños de Quito y busquen el cedro adecuado, no un cedro tierno, porque regresa al taller y se va a doblar. Claro, ¿sí? Y hubieron artesanos que estuvieron involucrados. Exactamente. Alguien debió cortar ese árbol, el árbol adecuado, del tamaño adecuado, de la madurez adecuada, y saber qué llevaba para traerlo. Porque estamos hablando de bosques que estaban, bueno, ahora el Valle de los Chillos, tomamos la autopista Romillón y llegamos cerquita. Pero en ese entonces eran caminos de herradura, de subidas, de bajadas, de quebradas. ¿Qué traían además los troncos? ¿Cómo venían, no? ¿Qué me llevo? ¿Me llevo una mula? ¿Me llevo dos? ¿Sí? ¿Por dónde voy? ¿Por qué camino voy? Que llego hasta acá y le entrego a Miguel de Santiago. No, Miguel de Santiago fue pintor. Le entrego a Bernardo de Legarda, lo entrego a Caspicara, y los maestros tenían que saber cómo hacer, y tenían talleristas, y saber qué pigmentos utilizar y cómo hacerlo. Necesito la vejiga del borrego a la cual tengo que aplicar la saliva para poder hacer el encarne y darle esa particularidad de porcelana que tiene. Entonces hay todo un cúmulo de sabiduría, de conocimiento, de prácticas, de usos, de costumbres que no están siendo valorados. De escuela, como se decía, de escuela, ¿no? por supuesto. Y que tenemos que desde ahí nosotros decir, ¿qué pasó con esa escuela? ¿Se perdió o todavía existen cultores, por ejemplo, de ese tema? Todavía ¿no? Todavía tenemos en Alangasí, tenemos a Celso, que es todavía practica, ejecuta su trabajo con las técnicas de la escuela quiteña. Entonces, Celso Mejía, es muy interesante encontrarnos en estos espacios. Tuvimos en algún momento dos participaciones muy gratas de quienes estuvieron caminando, duendeando con nosotros. Hablábamos de Ceferino, de la leyenda de Ceferino en la Torre de la Merced, y uno de ellos, una de las personas que participó, nos dijo, ¿no? Yo le conocí,
un personaje que es prácticamente legendario y muy querido dentro de este ámbito, el negrito Ceferino en La Merced. Dijo, ¿le conoció? Sí, porque yo era estudiante del San Pedro Pascual y ahí lo conocíamos. Entonces, mira, ya vamos aterrizando la historia y haciéndola propia, sabiendo que también somos protagonistas. Por ejemplo, ¿qué pasa? Los niños asisten a esto. Por supuesto, y eso es muy grato. Tenemos, la Cofradía de los Duendes nació hace 9 años de Relatos de Kikiriquito, que es una propuesta literaria que tuvimos la posibilidad de poner en circulación para la lectura de los niños con el auspicio del municipio de Quito en ese entonces. Es una ruta legendaria. Entonces nos dijeron, ¿y por qué no sacan esta ruta a la calle? Y nos demoramos en realidad bastante tiempo hasta que finalmente lo hicimos y comenzamos con Kikiriquito. Es decir, convocamos a los niños para que lleven a sus papás, ¿sí? En cada uno de estos escenarios, por ejemplo en Santo Domingo, que tenemos la historia del traje del con olor a muerto, se llama, es la historia de un difunto que regresó a reclamar el traje que le habían robado del cementerio. Les hacemos contar a los niños, pero además de eso jugamos a los juegos tradicionales. Ahí, por ejemplo, jugamos al florón, ¿sí? Luego de contar la leyenda, jugamos al florón y les damos golosinas tradicionales, pero no los dulces de guayaba, golosinas tradicionales, es decir, ese arroz de colores. Ajá, las bebas. Claro. Las bebas que tienen un ritual, porque la beba hay que darle la vuelta para dar la vuelta hasta que se abra. Claro, sí. Ese es un ritual que todos quienes tuvimos esa infancia cercana a Quito lo hemos practicado. Entonces, permitimos compartir a grandes y a chicos. Tenemos fotografías, videos, evidencias de adultos mayores, personas de 80 años con guaguas de 5 ahí mismo, jalonando la soga en el juego de las puertas del rey. Es muy grato, muy grato. Sigue siendo una experiencia sumamente enriquecedora, porque además de eso nos vamos convirtiendo en una gran familia con esta afinidad, ese respeto hacia nuestra cultura, esa cercanía con nuestra identidad. Vamos haciendo un lugar común en las memorias de Quito y en aquello que es parte de nuestro ADN cultural. Le apostamos mucho a esas dos raíces que tenemos, esas dos raíces de identidad, tanto ese mestizaje europeo que vino en la conquista, cuanto ese mestizaje americano que nos encontró en ese momento de encuentro-colisión. Valoramos esas dos raíces y pensamos que tenemos más bien la certeza de que de ambas hemos recibido cosas buenas. Qué interesante. Les vamos a recordar, ¿no? Este 1 de febrero a las 16 horas, como alma que lleva el diablo, inquietantes relatos quiteños, una ruta patrimonial que va a partir desde la Plaza de Santo Domingo junto a la Cruz, y luego van a recorrer gran parte de lo que es el centro histórico de Quito, llevando además y conociendo sobre fascinantes y curiosas historias sobre pícaros, tunantes, desvaríos, desamores, venganzas, las leyendas del más allá y los relatos de aquícito nomás. De aquícito nomás. Cuando recorremos decimos, ¿han visto esa cruz que está ahí? ¿Y han visto al Cristo en piedra que está tallado en la cruz de San Agustín? ¿Y qué nos han dicho? He pasado 10 veces, 20, 50 veces y no lo he visto nunca. Por eso en Quito decimos, alzaran a ver. Así es. 1 de febrero, entonces, $15 cuesta eso. Renatoría especializada, la experiencia chocolatera. Van a disfrutar de bajativo de un rico chocolate quiteño y va a haber un sorteo también de un libro. Reservas al 099 88 322 39, 099 88 322 39, y ustedes van a poder disfrutar desde las 16 horas de este 1 de febrero de Así es. Como alma que lleva el diablo. Cordialmente invitados a una experiencia que resulta hasta mágica. Ahí muy estamos. gentil por haber estado aquí. En algún otro momento hablaremos de un tema que es un poquito más largo y que lo conversábamos antes de la entrevista. Es que prácticamente dentro de las opciones para este 9 de febrero, que son elecciones, nadie topa el tema de la cultura dentro de sus planes de trabajo. Rina Artida dice que se ha dado el gusto de ir viendo prácticamente plan de trabajo y plan de trabajo, ¿no? ¿Qué es lo único que encontró de cultura? Usted lo dijo. Bueno, sí hay una propuesta política que
que tiene un plan bastante estructurado, no voy a decir cuál, por supuesto, Ajá. pero hay otras que lo comentábamos y parecería que es hasta en ¿no? broma. Lo más cercano que tienen a la cultura es que es parte del vocablo múltiple agricultura. Cuando dicen vamos a incentivar la agricultura, ¿no? Sí, Solamente solamente de... Y como no les alcanzó ahí en el párrafo, tuvieron que poner es una deuda pendiente para la clase política. No hay una visión, la visión suficiente y necesaria para comprender que la cultura es un potencial económico, es un potencial social, es un potencial político y es lo que más antiguo está de cerca de la comunidad, porque cultura hemos tenido siempre, política no tanto. Muchas gracias, Rina Artieda, escritora, gestora cultural, invitándonos para este sábado 1 de febrero a lo que es como alma que lleva el diablo, esta ruta patrimonial de inquietantes relatos quiteños que va a partir desde las 16 horas junto a la cruz de la Plaza de Santo Domingo. Hay que reservar, hay que registrarse porque de pronto van a ir ahí y como ya están los cupos, sí, además, es preferible, no, por es logística. preferible. $15 cuesta, reservar al 099-88-322-39. Amigos, que pasen bien, hasta la próxima, felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.